Pero yo dejé en el aire la pregunta, un caso en el que se pide medida de coerción por creo que 3 tipos penales en lo fundamental, cuando uno está viendo esto y se abre como una especie de caja de Pandora de hasta dónde, ¿qué es lo que puede esperar la ciudadanía en este caso? Sí, no son 3 tipos penales, son varias leyes que envuelven una diversidad de conductas típicas. Pero previamente me permito precisar en relación al financiamiento de campaña que lo que he escuchado de manera reiterada es que eso no constituye delito y que la ley electoral no tiene un régimen de consecuencia. Es importante aclarar ese punto. El origen de ese dinero es espúreo, es un origen ilícito. Y por tratarse de un origen ilícito, es una violación grave que se subsume en la ley de lavado de activos. ¿Por qué? Ya inclusive en la delación premiada de Marco Vasconcelos, dijo que Ángel Rondón fue contratado mediante un acto de simulación y que en una de sus empresas era que recibiese dinero. Es decir, el dinero tiene un origen ilícito y en consecuencia eso es una violación grave. En relación a las conductas típicas que se le atribuyen a los encartados, hay que precisar que Ángel Rondón no encaja dentro de la ley de declaración jurada porque no es funcionario público y no cometió esos actos siendo funcionario público. A los demás encartados se le está acusando de un concurso de infracciones. Un concurso de infracciones quiere decir que hay distintas conductas típicas y distintas leyes que subsumen esa conducta típica. En efecto, el hecho está subsumido en una criminalidad organizada y por ser un hecho de criminalidad organizada, pues se supone que a todos hay que imponerle prisión porque es un hecho grave que subsume todas las conductas. O sea que ahí no hay tutía. Al único que se le puede exceptuar de eso es al que está alegando que tiene una enfermedad grave. Cuando dice que subsume, que reúne a todos juntos. Claro, porque la gente se puede perder con él. Está por encima de la conducta. Es ahora, que está más arriba. Claro, entonces al que está alegando que tiene una enfermedad grave, pues el 234 establece que cuando se trata de enfermedad grave, pues no se le puede imponer prisión. Sí, hay 2 enfermos previos. Sí, sí, uno de esos es Segura, me parece. Pero dame Segura que dijo su abogado que tenía cáncer y en el caso de Roberto Rodríguez, que ya había abandonado su rol de diputado precisamente por razones de salud. Sí, pero eso hay que probarlo. Sí, obviamente hay que probarlo. Uno de los aspectos, y quisiera recuperar las declaraciones que dieron tanto Amarante Baret como Monchi Fadul cuando se refieren al financiamiento, porque está la antesala de una carta de Temístocles Montaz donde dice, oigan, ese dinero no era para mí, no era para mi campaña, era para la campaña del PLD. Entonces, incluso dice Amarante, Temo está hablando a título personal. Claro, él está personalmente preso, está hablando a título personal, pero ¿cómo se configura aquí? Me gustaría, Olivares, la responsabilidad del partido como partido. O sea, porque si hay una persona, Temístocles Montaz es el jefe de campaña. Tenemos al presidente de la República que dijo una vez que todo lo que se recibe, el candidato debe saberlo. Que nadie se haga los locos, que ellos saben dónde viene el dinero. ¿Se podría incurrir el partido como partido en una irregularidad? ¿Y cuál es la consecuencia que eventualmente está prevista? Sí, sin lugar a dudas, hay una violación a la ley, al artículo 247, al artículo 47 y al propio artículo 55. Entonces, el capítulo de la ley 275/97 que se refiere a los crímenes y delitos electorales, aparece tipificado este tipo de delito. Este es un delito que el artículo 174 en su literal 21, en su numeral 21, establece que cuando se trate de un delito que no esté contemplado en la propia ley su penalización, entonces se le aplica el artículo 174 en su numeral 21, que establece una pena de prisión correccional entre 3 meses y 1 año, y una multa entre 2.000 pesos y 5.000 pesos. Sin embargo, el propio artículo 178, lo que pasa es que generalmente este tipo de articulado casi no se conoce, pero entonces el 178 establece la prescripción.
Esos casos de conformidad con el 178 prescribieron, en este caso se trata de un delito correccional que prescribe a los 6 meses. Cuando se trata de un delito electoral criminal, la prescripción es de 1 año. La mayor prescripción es de 1 año. Y las elecciones se celebraron hace ya... O sea que en el caso del PLD como partido, entonces se le aplicaría a Temo lo mismo. Sí. O no, porque le están aplicando lavado de activos, no entraría por ese lado. Sí, pero es un delito electoral. Al ser un delito electoral... O sea, el delito electoral como tal ya perimió. Ya perimió. Perimió de conformidad con el 178, en este caso a los 6 meses de haberse cometido. Carolina, como manejadora de asuntos públicos, fíjate cómo la ley es benigna frente a un hecho tan relevante para la vida pública nacional. O sea, la financiación de una campaña electoral que afecta a todos los ciudadanos, en 1 año deja de en 6 meses si es un delito correccional. Si es un delito electoral criminal, entonces 1 año. Lo que es más, o sea, un delito electoral ocurre en el marco de la selección de unas autoridades que mínimo van a durar 4 años. Claro. O sea, se supone que por lo menos el legislador debió haber previsto que tiene el favor del poder del Estado para encubrir, no me refiero a este caso, sino a cualquier caso de un delito electoral, por 4 años. Debió haber previsto que por lo menos, si eso iba a perimir en 1 año, fuera 1 año a partir de cuando haya salido del poder la autoridad que haya resultado electa o que haya estado en esa contienda electoral, porque de lo contrario no tiene sentido. O sea, el que ayer era candidato y hoy ocupa una función pública tiene muchísimo más capacidad para evadir, ¿no? Las consecuencias de ese proceso. Pero yo creo sobre todo que la normativa vigente electoral tiene ese problema de manera transversal y estructural, beneficia demasiado a los partidos. Es una normativa, por hablar, el principio básico de un partido político, la democracia interna, es una normativa que no establece parámetros mínimos para la selección de autoridades partidarias, lo que dice, y ni de los candidatos tampoco, de entre los precandidatos. Y lo que dice es simplemente una selección por voto mayoritario de los delegados en contiendas públicas. O sea, eso podemos ser nosotros 5 eligiendo a los precandidatos. No obliga que sea la base, por ejemplo. Y así aquí no hay un contenido mínimo de estatutos, no dice cómo se modifican, si hay que someterlo a la totalidad de las membresías o no. Por lo tanto, eso puede estar reservada a una cúpula partidaria. O sea, los partidos pueden ser, en base a la ley, totalmente antidemocráticos y ser perfectamente legítimos. Y es así mismito, esa misma cantidad de vacíos está con el financiamiento electoral. En la República Dominicana hay financiamiento público y financiamiento privado. La lógica del financiamiento público es que el erario está dispuesto a cantearse para evitar que se responda a intereses. Por tanto, cuando hay sistemas híbridos en otros países de financiamiento público y financiamiento privado, el privado está limitado a una cantidad tope de contribución. Y es público el dato. Es una cantidad tope de contribuciones privadas, un monto X por persona, un monto X por compañía como tope por contienda. En la República Dominicana no. Está público y privado. Y luego no hay información. El problema principal, a propósito de lo que muy bien Carolina explica, es que el financiamiento privado no está regulado. A falta de regulación del financiamiento privado, que es uno de los temas más importantes del debate en relación con la aprobación de la ley de partidos, a falta de regulación, entonces cualquiera puede aportar la suma que se le ocurra, que le plazca. Los aportes privados al final de cuentas se manejan con una opacidad que genera la propia falta de legislación en ese sentido. Lo único que contiene la norma en relación con el financiamiento privado es precisamente el requisito de que ese financiamiento privado provenga de personas físicas o morales nacionales, que no pueden ser extranjeras. Y además que sea un financiamiento proveniente de fondos lícitos. Pero bueno, ¿cómo definir lo relativo a fondos lícitos si la ley no establece absolutamente nada en relación con eso? Hay un detalle que va a salir mucho, que ya está saliendo, cuando dicen que el señor Ángel Rondón es un empresario.
le tratan como empresario. Entonces él dice, bueno, yo he donado desde Peña Gómez, desde el 77 yo vengo dando dinero. Entonces el Estado, los que hacen la vida pública, dicen, tenemos a Ángel Rondón, que es un artífice de proyectos. Le doy la posibilidad de que él negocie con los proyectos y por otro lado, él me da dinero. Entonces parece no vincularlo, que es un poco lo que pasó en el caso de la demanda de Guillermo Moreno contra Funglode. O sea, empresas privadas que son beneficiarias del Estado, que son donantes de las estructuras de los candidatos, pero ellos lo manejan como si fueran estancos separados y que no está siendo juzgado. ¿Qué posibilidades hay de que esa tesis, la tesis del señor Ángel Rondón, yo soy empresario y he dado siempre, pero claro, no da de lo suyo? Y los otros dicen también, el PLD dice, pero que todos siempre los empresarios han donado. Entonces nos encontramos con que eso no tiene nada que ver con lo de... Sí, habría que probar de dónde son los recursos que él donó. Si eran sus recursos propios, la ley no se lo impedía. Ahora bien, hay situaciones sumamente graves que la gente no veía y que el tema Odebrecht va a hacer que se vean ahora. Por ejemplo, un presidente en medio de una campaña electoral, quizás en el momento estelar de la campaña, convocar a una cena a empresarios contratistas del Estado, eso sí, para sentarse con esos empresarios a cenar y entonces los empresarios, lógicamente, hacer las donaciones correspondientes. 1 millón por tenedor. Eso ¿Ha llegado a ser? Es una situación gravísima, pero muy grave, que debió hace mucho tiempo haberse regulado. ¿Y a quién le toca? No, le toca al legislador. Ahora, lo que ocurre es, y a propósito, Carolina, es que en el caso de los partidos políticos, los partidos son organizaciones poco democráticas por naturaleza. Ya a principios del siglo pasado, Robert Michel, sociólogo alemán, planteó la tesis sobre el círculo de hierro de las oligarquías partidarias, y es que no permiten que absolutamente nada penetre a las cúpulas, y entonces eso se hace mediante mecanismos antidemocráticos. Ahora la ley, la Constitución de la República, la del 10, que es un verdadero poema, que está pendiente de ser declamado a plenitud. El 216 de esa Constitución de Leonel Fernández, del PLD y de Miguel Vargas, establece que la constitucionalización de la democracia interna de los partidos y de la transparencia. Lo que ha faltado es la concreción de ese mandato del 216 que establece que los partidos políticos deben funcionar democráticamente y transparentemente. Para eso hay que concretizarlo con la legislación, con la ley de partidos, y eso es lo que procuran que no ocurra las élites de los partidos políticos. Porque hay que decir que la ley de partidos ha perimido más de 20 veces en las cámaras legislativas. O sea, no estamos hablando de algo que ahora, por este caso y por este escándalo, se viene discutiendo, sino que por más de una veintena de legislaturas ha perimido ese proyecto. Creo que hay una voluntad clara de que un proyecto de esa naturaleza no prospere, ¿no?, dentro de las cámaras legislativas del país. Yo quisiera hacerle ya, así casi terminando, una pregunta que yo le dé cierta gracia, que nosotras nos pasamos todos los días 2 horas en la pantalla. Sin embargo, cuando salimos, a veces no nos falta incluso gente de aquí. Me preguntaba una muchacha que trabaja en el servicio y me decía, dígame una cosa, ¿usted cree que eso va para algún sitio, lo de Odebrecht? Toda esta investigación, todo lo que se ha hecho, ¿creen ustedes, desde su perspectiva, que este es un caso que llegará hasta las últimas consecuencias, o si no, un poco menos? Yo creo que el Estado Dominicano está compelido, está obligado a dar una respuesta, no porque quiera hacerlo, porque históricamente hemos visto que este tipo de casos siempre tienen una solución satisfactoria para los procesados, sino porque ya hay situaciones que lo van a obligar a eso. Por ejemplo, la sociedad está en la calle, está exigiendo una respuesta de una manera consistente y firme, y aparte de eso ya hay cosas juzgadas fuera de República Dominicana y que tienen que ver con el caso nuestro. Es decir, nosotros no podemos evadir cosas porque ya hay realidades objetivas que tenemos que atender, y en función de eso necesariamente el Estado tiene que dar una respuesta satisfactoria. Carolina. Yo creo que sí, que eso va para parte, sobre todo porque el paso más difícil ya se logró, que era que un poder como el Poder Ejecutivo
sometiera a su propio compañero de partido. O sea, yo creo que el paso más difícil ya lo dimos. Además de lo que yo decía anteriormente, de que yo creo que las evidencias y los documentos nos caen desde arriba y un poco hace inevitable eso. Sin embargo, yo creo que sin normativas adecuadas, como el tema de los partidos, muchas conductas tremendamente injustas, tremendamente corruptas en el término no técnico de la palabra, no van a poder ser judicializadas precisamente porque el legislador se ha hecho el loco. Entonces, yo creo que aunque para las conductas que están tipificadas llegaremos a alguna conclusión, a mi juicio probablemente histórica, porque aquí la corrupción nunca se ha hecho mucho para evitarlo, para perseguirla. Sin embargo, con aquellas conductas que son igual de graves, que no están contenidas en ninguna ley, sin ley no hay pena. Entonces, eso quedará pendiente. Olivares. Bueno, yo pienso que independientemente del resultado que tenga este proceso, en un país en el que hay que recordar que tenemos el mismo sistema de justicia penal que teníamos ayer, no surgió con el tema Odebrecht otro sistema de justicia diferente al que teníamos. En consecuencia, es un sistema bajo el control del partido hegemónico, que en este caso es el de la Liberación Dominicana. Pero al margen de eso, sin lugar a dudas, hay un antes y un después del tema Odebrecht. Y a partir de este momento, independientemente de los resultados, la democracia dominicana va a ser otra. A partir de ese momento, los políticos, todos los actores del sistema democrático y representativo defectuoso nuestro van a tener que adoptar un comportamiento absolutamente diferente. Bueno, muchas gracias a los tres, Fabián, Carolina, Eddie Olivares. Gracias por estar esta mañana acá, ayudándonos a comprender. Vamos a seguir porque obviamente esto va para largo, este proceso. Así que les agradecemos la oportunidad de compartir en el día de hoy. Vamos a ir a la pausa.